Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Ya estamos en nuestro mes aniversario. Todo el mes de noviembre haciendo programas, o vamos a estar haciendo programas especiales, debates parlamentarios interesantísimos. Por eso quiero hacer una cosa. Yo soy Wilmer Rosa, claro que sí, a través del canal de la Asamblea, un canal para todas las voces, el equilibrio informativo, que es sin mentiras, reitero, en nuestro primer aniversario. Fíjate, yo quiero aclarar algo porque después no. Yo advertí que venían debates. Y el diputado Eduardo Centey me dijo que venía, me ratificó ayer que venía, de Avanzada Progresista. ¿Verdad, Eduardo, que tú dijiste que venía? El 28. Tú me dijiste que venía y yo no puedo decir. Hoy me escribió y dice que el traumatólogo le dice que no puede hacer cosas con la rodilla, que no puede subir una escalera. Yo no sé. Pero aquí está el que estaba convocado por el sector de gobierno, el diputado Saúl Ortega. ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú, Vale? Por supuesto que yo no voy a hacer ese debate que va a hacer otro diputado, pero yo tengo que preguntar, yo dejo eso ahí. Bueno, dile a mi amigo Eduardo Centey que lo envíe al traumatólogo, si eso que no vino al debate, si no va a tener que ir a una junta médica. Ajá, Eduardo Centey. Así que va a quedar la invitación abierta nuevamente para que vengas a debatir con nosotros. Bueno, vamos a hacer nosotros nuestro programa porque bastante capacidad académica, intelectual y por supuesto política tiene nuestro entrevistado, que ya ha venido en otra ocasión. Mira, yo quería hacer en este mes aniversario varias consideraciones, quizás no comparaciones, pero sí observar que tienen los periodos coincidentes, cómo se contraponen y qué pudiéramos sacar bueno o malo de cada periodo. Y voy a proponer dos, de 1958 a 1998 y desde esa fecha al 2022. Y yo voy a comenzar por la primera. Después de Pérez Jiménez viene un periodo donde se instaura la democracia en ese momento y los historiadores, los políticos, los periodistas y el ciudadano tienen el inconsciente eso, dice, hubo mayor democracia y por ahí comienzo. ¿Si hubo mayor democracia en ese periodo? Bueno, en primer lugar, saludar el aniversario de tu programa. Sí. En buena hora, pues sé lo que significa tener un programa al aire. Yo tuve uno por más de 10 años y sé lo que significa, bueno, estar aquí constantemente produciendo el material, elaborando el perfil del programa. Entonces, de verdad que con todo corazón felicitarte a ti y a todo el equipo pues, que hace posible Sin Mentira. Mira, son lecturas políticas, pero definitivamente están los antecedentes, está documentado que el puntofijismo fue un esfuerzo de la oligarquía venezolana, aliada al imperialismo, por controlar el movimiento popular y subordinar a Venezuela al eje geopolítico que, digamos, en la parte de Occidente emerge después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ese fue el triste papel de las figuras que suscribieron el Pacto de Punto Fijo. Quedaron los anhelos de los trabajadores y los sectores populares de abrir espacios realmente democráticos después de la dictadura de Pérez Jiménez. Y fue tan imposible que esa juventud de ese entonces tuvo que irse a escoger el camino en la lucha armada y las sublevaciones militares en los cuarteles para abrir camino, y fue muy costoso en, digamos, reducción de la participación política, pero en lo que fue decirse, la persecución, la tortura y el encarcelamiento. Pero, diputado, de dirigentes. hay una precisión histórica ahí. Espera un momentico, ya va. Espera un momentico, que por eso es importante y sigue siendo importante que vengan al debate todos estos actores. Lo que pasa es que el pacto de punto fijo... Bueno, era el Pacto de Nueva York, que fue suscrito o nacionalizado o, como dice, refrendado como Pacto de Punto Fijo en Venezuela, pero realmente eso se hizo en Nueva York. Pero la izquierda, respira por una herida de no incorporación en ese momento. Eso es lo que pasa allí realmente. La izquierda venía junto a un bloque histórico, que no era otro que la Junta Patriótica, dirigida por un gran venezolano, el periodista Fabricio Ojeda. Y había grandes aspiraciones y precisamente la táctica de la burguesía
y de los sectores políticos entreguistas, pues la primera consigna fue aislar y segregar a los comunistas. Imagínate tú ya la mala intención que llevaban estando todavía en unidad. Y por supuesto lo demás es historia conocida, todo lo que fue, bueno, digamos el proceso inicial del impulso de la democracia, las maniobras y contramaniobras que allí hubo, hasta que cerraron los espacios democráticos. Están así que antes de la lucha armada, fue previo la masacre de marchas de trabajadores, el encarcelamiento de dirigentes políticos, la prohibición del ejercicio de la participación de algunas organizaciones políticas, en fin, fueron cerrando, Betancur y su camarilla fueron cerrando pues los espacios de participación y, digamos, impusieron pues un ambiente de violencia que definitivamente se fue por uno de los periodos, digamos, más dolorosos de la democracia venezolana, que fue el periodo de la lucha armada. Ahora, por supuesto que no es fácil para un diputado de la Revolución y un diputado de izquierda conversar sobre una figura como Rómulo Betancur, donde los adecos se han dedicado toda su vida a decir que es el padre de la democracia, ¿no? El padre de la democracia. Él estaba en el exilio, quien estaba aquí era Fabricio Ojeda. En todo caso, vamos a darle el mérito a Ruiz Pineda, a Carnevali, que sí estaban aquí poniendo la carne en el asador, jugándose el pellejo, y de hecho son mártires de la democracia. Pero el otro tenía un exilio dorado, cómodo. Así que es muy difícil decir que el padre de la democracia es quien estaba pues en ese exilio dorado. Hay un revestimiento de marketing allí, ¿no? De la marca, del político, del estadista, de la posibilidad del liderazgo en ese momento y de quien toma la iniciativa, o de quien se encumbra en un liderazgo allí o se va al frente por diversas vías. ¿Ese fue el caso de Betancur entonces? Bueno, ellos impusieron precisamente lo que refrendaron en Nueva York, el pacto de Punto Fijo. Y están así que la izquierda dentro de Acción Democrática, bueno, vinieron las sucesivas divisiones, el AR, el MIR, el ME, y pare usted de contar. Entonces, esas divisiones te expresan de que definitivamente el sector más entreguista, más conservador, fue el que predominó en la dirección de Acción Democrática, porque era lo que demandaban los gringos, lo que quería, digamos, la única manera es someter al movimiento popular venezolano, que la democracia fuera subordinada y tutelada por el Departamento de Estado. Betancur jugó ese triste papel. Bien, el primer elemento álgido, por supuesto que reitero que nuestra intención es traer el debate para que se produzcan esa contraposición de ideas, que la podemos hacer nosotros también, pero la intención, reitero, era traer a nuestro invitado por el lado de la oposición. Ya venimos. Continuamos en Sin Mentiras con Saúl Ortega. Bueno, duros elementos de la historia política contemporánea, pero entonces tengo que lanzar algo aquí para que la oposición diga, pero tienes que decir, incluso los más recalcitrantes opositores a Carlos Andrés Pérez dicen, bueno, es que de verdad, aunque él haya hecho lo que tú le puedes decir lo que sea, pero sí nacionalizó la industria petrolera. Tú le puedes endilgar elementos de corrupción, de adelanto de una situación que ya se iba a producir, como es el caso de las transnacionales, se iba a cumplir un periodo, es decir, lo que hizo fue adelantar. Se vencían las concesiones. Se vencían las concesiones, pero lo hizo. Sí, pero fue un gran negocio. Porque, bueno, como dice, el lomito para las transnacionales y nos quedamos nosotros con los pasivos laborales, ambientales, económicos, etcétera, etcétera. Ese fue, yo creo que en la historia petrolera venezolana fue el acto de gobierno más entreguista que conoce la historia, incluso con buenos antecedentes de Acción Democrática antes, en la época de Rómulo Gallegos y esa etapa,
donde, bueno, tenía, pues, los dirigentes petroleros ADECO tenían una posición progresista, incluyendo a Pérez Alfonso. Pero Juan Pablo Pérez Alfonso y la creación de la OPEP. Carlos Andrés Pérez estaba a la derecha de Acción Democrática y por lo tanto, pues, ese acuerdo fue para favorecer a las grandes transnacionales que tenían sus intereses en Venezuela. Y ahí surge otro elemento para que siga opinando sobre ese tema. Es más, en aquella época hubo importantes hombres de la política que hablaron, creo que acertadamente, la nacionalización chucuta. Entiendo yo que fue el término que le dieron en el año 75. Bueno, lo utiliza más la gente del MEP. Bueno, pero vienen de Acción Democrática. Claro, pero esa es la gente del MEP. Ajá. Carlos Andrés Pérez perteneció a la Internacional Socialista. Mucha habilidad, ¿no?, para llegar hasta allá. ¿O cómo es la cosa entonces? No, yo pienso que definitivamente es la socialdemocracia, ¿no? Siempre estuvo, digamos, hacia el centro derecha desde su nacimiento. Pues si tú te pones a buscar lo que fue la socialdemocracia alemana, y de allí pues emerge la fuerza más importante de los trabajadores, y luego pues viene la división pues con la izquierda y la derecha en el propio Partido Socialdemócrata, y es como nace la Internacional Comunista, ¿no? La primera Internacional Comunista para deslindar de la socialdemocracia. Te digo, para mis, digamos, gustos, que pudiese decir que hasta los años 70 la socialdemocracia permanecía en el centro, la figura de la socialdemocracia. Hoy en día la socialdemocracia está, como quien dice, confundiéndose con la extrema derecha. Y tú lo puedes observar en los gobiernos socialdemócratas europeos, bueno, subordinados totalmente a la política del imperialismo norteamericano, cosa que no ocurrió en otros tiempos cuando había estadistas de la socialdemocracia que tenían una agenda europea y tenían, digamos, una visión geopolítica más autónoma para Europa. Hoy en día hay una subordinación que lo estamos viendo con la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Ajá. Y ahí se ve pues la posición, sobre todo la socialdemocracia alemana en este momento, es una socialdemocracia que está a la extrema derecha, y incluso en algunos países la gente está votando por la extrema derecha porque entre la socialdemocracia y la extrema derecha se confunden tanto que la gente prefirió definirse y están ganando elecciones los gobiernos de extrema derecha, como el caso de Italia y otros países. Claro, evidentemente europeos. Analizando, como decimos, el periodo 58-98 en Venezuela, pero contextualizando con las cosas que están ocurriendo actualmente, entonces uno dice, bueno, pero es que la izquierda interpreta que cuando la socialdemocracia está cerca de ella es buena y cuando está lejos es mala. Por ejemplo, caso Lula. Mira, yo no creo que se trate de malo o bueno, es definitivamente a quién está sirviendo, qué intereses. Y mira, la peor traición de la socialdemocracia es el estado de bienestar europeo, que no fue un esfuerzo, digamos, muy particular, fue el esfuerzo de los sindicatos y de la clase obrera europea, que logró un estatus envidiable en materia de reivindicaciones. Bueno, eso fue entregado en el periodo neoliberal que está viviendo Europa, y lo entregó la socialdemocracia. Entonces allí hay, como quien dice, evidencia de su derechización. Y definitivamente yo lo que creo es que mucha gente de la socialdemocracia en América Latina se está desmarcando de eso que está ocurriendo en Europa, y en todo caso retoman el programa original, y eso lo puedes observar en algunos dirigentes de América Latina. Es complicado pedirle a un dirigente de su estatura política e ideológica, pero lo vamos a intentar. 1958-1998, ¿cuáles aspectos pueden rescatar? Mira, políticamente, económicamente, ¿qué se puede rescatar? Mira, yo creo que Venezuela vivió un proceso, digamos, de salir de ese, digamos, un estadio agrarista de la Venezuela atrasada, y ciertamente hay elementos que se pueden rescatar en ese proceso que tiene que ver con, fundamentalmente en materia educativa, la búsqueda, aunque no se logró, pero por lo menos el esfuerzo de la sustitución de importaciones, así como el esfuerzo que no solamente es del periodo de la democracia punto fijista, sino que incluso ya venía venía con Medina y el propio Pérez Jiménez, que fue la inversión en infraestructura en el país, que creo que fue importante. Entonces, ese es un esfuerzo de un periodo de la vida política venezolana que vale la pena reivindicar, y que pudiésemos decir que es lo poco que quedó de la Venezuela petrolera en esos tiempos, pues esa inversión que allí se hizo.
Ciertamente había el elemento del ascenso social, ¿era cierto en ese momento, después del 58? Indudablemente, si tú comparas con la Venezuela agraria de donde veníamos y el salto a la Venezuela urbana, de alguna forma digamos que la educación tuvo un peso en la movilidad social y en el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. Entonces lo que implica es que Saúl Ortega está reconociendo cosas positivas de ese periodo. No, yo creo que definitivamente no es estática la vida política del país, es un esfuerzo colectivo de las fuerzas vivas en Venezuela y que de alguna manera pues todos contribuimos a lo que se vivió en ese periodo. Y como te digo, no pertenece solo al punto fijismo, pertenece al periodo de la modernización de Venezuela, que viene, bueno, desde el medinismo, pasando incluso por el propio Pérez Jiménez, que así como era un represor y negador de las libertades políticas, pero hay que reconocer que tenía un criterio, digamos, progresista en la inversión. Si tú buscas, por ejemplo, lo que fueron las repúblicas escolares, te vas a conseguir que unas vienen del medinismo y otras vienen de la época de Pérez Jiménez, que era la inversión más importante en colegios y liceos que se hizo en ese tiempo, que todavía la infraestructura da envidia de, digamos, la visión de desarrollo que había pues, en importantes infraestructuras educativas. Y hoy están de pie esos colegios, ¿no? Las repúblicas escolares, la República de Nicaragua, República de El Salvador, llevan los nombres de los países de América Latina. Ciertamente entonces, ya tengo que hacer el corte, pero ciertamente puede decirse, algunos teóricos consultados hablan de un salto a la modernidad que hubo en Venezuela. Bueno, yo no lo calificaría así. Yo creo que un país petrolero como el nuestro se expresa pues una parte de la inversión en las obras de infraestructura, que no solamente fueron escuelas, también fueron hospitales, universidades, en fin, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Tengo que hacer el corte, ya venimos. Continuamos con Saúl Ortega. Estoy en un programa. Estamos totalmente tranquila, que así en la televisión estamos en vivo. No te preocupes por eso, que seguimos. Bueno, pero aunque, ya rescataste varios elementos, lo cual me produce, y es algo interesante de conversarlo públicamente, más respeto aún hacia nuestro entrevistado, porque al reconocer las grandes deficiencias es capaz de poner en el tapete aquellas cosas que pueden ser trascendentes para ese periodo, si pudiera llamarse así. Y esos liderazgos, a ver, yo voy a nombrar, por supuesto, Betancur, Caldera, Carlos Andrés, Luis Herrera Campins. Hay dos cosas que sucedieron muy graves. El llamado Viernes Negro, cuando Herrera Campins, lo cual transformó la vida de mucha gente. Mal llamado Viernes Negro. ¿Por qué? Bueno, porque ha podido ser el Viernes Blanco. ¿Por qué no? Correcto. Pero profundiza. ¿En qué O sentido? sea, ¿Por un tema mercadotécnico, político? O sea, ¿qué tiene que ver los compañeros afrodescendientes con el debacle del sistema económico venezolano que llevó pues a la fuga de divisas y a la desestabilización económica? Porque en ese momento llamar Viernes Rojo no se podía. Bueno, sí, pero es bien difícil que los compañeros afrodescendientes sean responsables de lo que estaba ocurriendo en ese momento, que no fue otro que la locura que ocurrió en el periodo pues, previo a Luis Herrera y que generó aquello que él dijo, creo que dejaron la botija vacía, creo que fue que dijo, ¿no? Después que la botija estaba llena. Y que él había hecho uno de los acuerdos con las transnacionales y con los tenedores de bonos venezolanos, que había hecho un gran acuerdo, ¿no? con la deuda venezolana, después dijo que lo habían engañado, ¿no? Los bancos. Entonces, o sea, ¿qué tiene que ver la población afrodescendiente con las malas políticas tomadas en ese momento, tanto del predecesor de Luis Herrera como el propio gobierno de Herrera Campín? Voy a dejar, no tiene nada que ver. No tiene por qué llamarse Viernes Negro. Así, en estos primeros segmentos quise tocar 58-98 exprofeso,
por el tipo de programas que estamos haciendo hoy, pero hay un elemento histórico que también me gustaría opinión y análisis. Y es el hecho de en el segundo mandato de Pérez, cómo el Congreso del momento, cómo el fiscal general y cómo su propio partido lo hacen dimitir. Y no termina el periodo, después viene Octavio Lepage, después Ramón J. Velázquez, en fin, y hay una crisis política en ese momento. ¿Cómo se ve en retrospectiva histórica esa situación? Bueno, lo primero es allí donde te digo las contradicciones de la socialdemocracia. Pérez es el primer dirigente socialdemócrata que se compromete con el proyecto neoliberal de los gringos y es Venezuela el primer país de América Latina donde aplican el paquete neoliberal y por eso el pueblo le respondió con la movilización en Guarenas y en todo el país que denominaron el Caracazo. Es un gobierno que estuvo caído como por 3 días, donde no había gobierno en Venezuela, pues las masas populares se lanzan a la calle y le dan una respuesta y a partir de allí se dicen algunos sociólogos, que el pueblo que bajó de los cerros no volvió más nunca a sus casas porque se generaron un conjunto de marchas, movilizaciones en ese tiempo que termina con la salida de Pérez, en donde por supuesto ocurren muchos eventos. Entonces, ahí la traición de la socialdemocracia cuando intenta aplicar un paquete hambreador, represivo, y deberías buscar la hemeroteca de la época, porque el Nacional en ese tiempo le hizo una entrevista a 2 páginas y él, para que tú veas que estaba tan consciente de lo criminal de ese paquete hambreador, que allí el titular decía, o uno de los subtítulos, él decía, este programa solo lo pueden llevar a buen pie en América Latina 2 presidentes, y él decía, Pinochet y yo. Más o menos eso te refleja la conciencia de él de que definitivamente debía llevarlo a sangre y fuego por la vía de la represión. Y por supuesto fue derrotado por el pueblo y luego vinieron pues las sublevaciones cívico-militares del 4F y el 27 de noviembre que terminaron pues con darle la salida a Carlos Andrés Pérez, que el liderazgo punto fijista no le quedó otra cosa que buscar los mecanismos institucionales para salir de un Pérez que no garantizaba la estabilidad política del país. ¿Y no era necesario en ese momento un viraje, un cambio de la estrategia, del formato de política, de gerencia política en el país? ¿No era necesario eso y no fue entendido? ¿Quién le iba a dar si ese liderazgo punto fijista es subordinado a los intereses de las transnacionales y del imperialismo? Esa era la agenda, ese era el mandado. Y todos ellos podrían tener cualquier contradicción sobre otros temas, pero sobre eso Acción Democrática y COPEI tenían la misma visión de la aplicación de este paquete neoliberal. Es decir, puede decirse que fue una ficha sacrificada. Ponle el término que tú quieras, pero era insostenible, es lo que yo entiendo, porque incluso estando los compañeros del 4F y del 27 de noviembre presos, no había garantía de estabilidad en el país si no fuese abrir con puertas en materia política, que fue lo que definitivamente al final hizo el mandato de Calderas II. Una expresión muy fea, muy dura, que expresó, valga la redundancia, la acotación en el Congreso de la época, David Morales Bello, con respecto a la insurrección de corte militar popular en Venezuela. ¿Se recuerda eso todavía? Sí, muerte a los golpistas. Muerte a los golpistas. Y eso significó quizás el resurgimiento o quizás la estabilización o el fortalecimiento de un espíritu nacional en ese momento. Yo incluso, yo no sé si recuerda la audiencia con nosotros y me ayuda, que el atuendo de carnaval más importante fue la boina. La boina. Y los chavitos. Los chavitos. Claro. Eso quedó en el imaginario, ¿no? Por supuesto. Y allí se vio hasta qué hondo caló el gesto del 4F, que definitivamente partió la historia política venezolana en 2 toletes, el antes y el después. Y si algo refleja la expresión de Morales Bello es la intolerancia de ese liderazgo que no comprendió la respuesta que le dio el pueblo el 27 y 28 de febrero del 89 y no entendió lo que fue la respuesta de la juventud militar, el 4F, ni el 27 de noviembre. Por eso es que eso de muerte a la golpista era seguir cerrando los espacios democráticos y por supuesto que eso no iba para otra cosa sino para una guerra civil en Venezuela. Así que
Yo lo que creo es que ese periodo institucional para la salida de Pérez, digamos, el intento con J. Velázquez de producir allí, digamos, un manto de institucionalidad, y luego, pues, que también es muy sorprendente porque el doctor Caldera se desprendió de su partido, que lo creó, y creó, bueno, lo que se llamó el Chiripero, y con Convergencia, un partido nuevo y un conjunto de fuerzas que él llamó el Chiripero, y era el punto físico estaba en tanta decadencia que Caldera gana, es un poco heredando la crisis del 27 y 28 de febrero, el 4F y el 27 de noviembre, y Caldera cabalga sobre esa crisis y presenta una alternativa distinta al punto fijismo, por lo menos fue lo que intentó presentar. Ahora, le es importante esta lectura porque eso tiene que ver es consecuencia del discurso de él. Yo creo que el discurso del doctor Caldera, palabras más, palabras menos, dijo, ¿cómo podemos pedirle a un pueblo que se sacrifique por la democracia cuando esta democracia no le ha dado ni siquiera de comer? Creo que seguramente no es textualmente, pero creo que refleja un poco. Y allí el inteligente, como fue el doctor Caldera, capta pues la expresión de rebeldía y de protesta que había en la calle, cabalga sobre esa ola y eso le garantiza el triunfo. Y su primera medida de gobierno es buscar la necesidad pues de la paz y la tranquilidad, y por eso es que vienen los indultos a los militares que estaban presos. Rápidamente, además yo pude enterarme que la palabra del doctor Caldera en ese momento en el Congreso no se le iban a dar. Y tuvieron que pelear por abajo para darle la palabra, le iban a cerrar el micrófono, hablaron dos personas en esa orden de ideas, Caldera y Aristóbulo Isturi. Claro. Vamos al corte, ya venimos. Continuamos con Saúl Ortega, cuya solvencia, fortaleza académica, política e ideológica lo precede. Y mandaron para el traumatólogo a Eduardo Centey. Bueno, no sé, él me dijo que venía y no llegó porque tenía problemas con el traumatólogo. No fue lo que me dijo. Y las rodillas. Continuamos. Yo no voy a hacer un aspaviento del poder mediático o del poder del comunicador. No, no lo voy a hacer, pero sí lo tenemos. Y tiene el comunicador como tal y el medio como tal, ¿no? Además, el medio es el mensaje, decía McLuhan. Pero cuando sale el presidente Chávez y dice, por ahora, ¿verdad? Y le dice, todo el mundo le dice a las autoridades de turno, ¿para qué tú le diste ese micrófono al presidente Chávez en ese momento? O sea, si no le hubiese dado el micrófono, igual era un proceso. Sí, seguramente. Se hubiese retrasado un poco más, no sé. Es posible, pero de todas maneras hubiese sido más costoso en vida, porque, bueno, si bien los objetivos no se lograron en Caracas, recuerda que lo que era Valencia, Maracay y el Zulia estaba en control de las fuerzas insurgentes. Y al menos que el jefe llamara a deponer las armas, pues la resistencia se hubiese sostenido por un tiempo, que hubiese sido... Fue un llamado prudente. Creo que fue la solvencia del líder de dirigirse a sus compañeros de armas, creo que fue oportuna, y si no le dan la oportunidad de dirigirse a los compañeros de armas, hubiese sido más costosa la rendición. Estamos en este cuarto segmento y yo quisiera observar ahora, fíjate, lo contrario, como exprofeso o de manera académica, pedagógica para nuestra audiencia, solicité a nuestros entrevistados, háblenos de las fortalezas del 58 al 98, ahora voy a pedir lo contrario, en este cuarto segmento, háblenos de las debilidades del 1998 al 2022, ¿cuáles han sido las debilidades del llamado proceso revolucionario o del periodo revolucionario? Mira, quizás... Y hay otra pregunta, Bernabé, son dos para que irle todo el segmento, ya que lo vamos a dejar hablar bien. Por cierto que la intervención de Bernabé Gutiérrez en estos días en el hemiciclo, él dice, aquí no hubo ninguna revolución, aquí la única revolución la hizo Acción Democrática y aquí no ha habido revolución. Entonces, le pongo esa perlita ahí. Bueno, ¿qué te puedo decir? En todo caso, yo no diría de debilidades, sino que a la Revolución Bolivariana le tocó un, digamos, momento quizás trascendente, histórico,
Estamos en una transición geopolítica donde hay marchas y contramarchas. Y las fuerzas hegemónicas que, digamos que el pacto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la bipolaridad, se rompe en el año 89, 90, 91 con, digamos, la caída del muro de Berlín, la caída de muchos gobiernos socialistas en Europa del Este y luego en el 91 con la disolución de la Unión Soviética. Emerge un mundo unipolar, aunque no fue declarado como tal, sin embargo es la consecuencia de ese fenómeno. Allí el imperialismo y sus aliados pues toman el control del mundo. Yo creo que le leí algo a José Vicente Rangel cuando dijo, el fenómeno es que eso hace el mundo cada día más peligroso. Y efectivamente era así. Y es lo que le toca vivir la Revolución Bolivariana, el momento de la unipolaridad y por supuesto las ambiciones hegemónicas, expansionistas, que lleva incluso a los líderes norteamericanos a replantear digamos, todo lo que es la doctrina Monroe, cuando dicen, bueno, la doctrina Monroe no es otra cosa que el destino manifiesto, es el expansionismo, es declarar a América Latina como parte de su territorio, claro, pero esa es aplicar leyes pero la multipolaridad entonces era una presunción, No es una presunción, eso va con acciones concretas. En ese marco le toca actuar a la Revolución Bolivariana con cierta soledad. Y recuérdate que después del triunfo de Chávez viene el paquete neoliberal del ALCA. Yo recuerdo que en el 2000 en Quebec, Canadá, es cuando se lanza ese paquete con toda la fuerza y el único presidente que dijo yo no estoy de acuerdo con ese paquete fue Hugo Chávez, que era su primera actuación internacional, pero su primer foro donde asistía. Y prácticamente Venezuela, la Revolución Bolivariana le tocó marchar en una soledad tremenda. Es después de las victorias de Lula, de Tabaré, de Evo, de los Kirchner, etcétera, etcétera, que hay digamos, un bloque de fuerzas que 5 años después, estamos hablando del 2000 en Quebec, Canadá, y en el 2005 en Mar del Plata se estaba enterrando un proyecto que era el proyecto colonialista del imperialismo. Viene la contraofensiva conservadora, como lo define Correa, del imperialismo, que ¿cómo fue? Con golpes de Estado a Zelaya, golpe de Estado a Lugo, golpe de Estado en el Brasil a Dilma, desestabilización de los Kirchner en Argentina, etcétera, etcétera. Y se retoma, digamos, el control de la situación y nace el Grupo de Lima, que ya se venía definiendo como el Grupo del Atlántico y terminó siendo el Grupo de Lima. Y a partir de allí viene una ofensiva de cercar la Revolución Bolivariana, que ha resistido exitosamente en estos años y que hoy ya no está sola, porque hay una nueva brisa de cambio que se están produciendo en América Latina. Entonces, las circunstancias que ha vivido la Revolución Bolivariana y los intentos de cercarla, de aislarla. Espérate un momentico, Saúl, porque hay una cosa. Ya va, espérate un momentico. Allí está la fortaleza. Porque está muy rápido, pero espérate un momentico, ya va. Porque yo tú haces unas preguntas que requieren una respuesta conceptual. No, yo sé. Pero yo no te voy a contestar sí, no. O sea. No, yo estoy de acuerdo. Pero hay una cosa que yo observo, no sé, y quiero a ver si me quita la maleza de lo que significa una imagen onírica de la izquierda. La izquierda entonces es ingenua. La izquierda no sabe que va a haber un contraataque del imperio. ¿Por qué? Porque la izquierda dice, bueno, pero es que hubo un contraataque del imperio, entonces quitaron a Dilma, quitaron a Tabaré. Entonces son ingenuos. ¿Cómo es la cosa? Pues, mira, la mayoría de la izquierda no comprendió la coyuntura que se vivió post la Segunda Guerra Mundial y todavía no entiende mucha izquierda lo que estamos viviendo en este momento. Definitivamente, si algo tiene la Revolución Bolivariana es que es un activo político y moral y que representa una esperanza para los pueblos que luchan por su liberación y que está atendiendo la coyuntura, que no es otra que esta que estamos viviendo, precisamente está conduciendo a las fuerzas hegemónicas en el mundo, a los amos del mundo, a llevar una encrucijada al mundo que no es otra que el hambre, la miseria, y lo estamos viendo con la crisis que está viviendo Europa y el mundo. Estamos a las puertas de una recesión. El cambio climático, la pandemia, todo eso es producto precisamente de la agenda del capitalismo que no ofrece alternativas a los pueblos y a los trabajadores. Y si los pueblos quieren sobrevivir esta coyuntura, van a tener que marchar a las calles, como lo han hecho
en Inglaterra, como lo hicieron en Francia los chalecos amarillos, como lo hicieron en España los indignados y como lo han hecho en Chile y Colombia los trabajadores y el pueblo que han tenido que tomar la calle para buscar caminos de redención. Así que si algo sirve a la revolución bolivariana es que es como dice, una lucecita que le dice a los pueblos, el neoliberalismo y el capitalismo los lleva por un barranco en el cual no tienen alternativa. La alternativa es la revolución. Así que proletarios de todos los países del mundo unidos, eso es lo que significa la revolución bolivariana hoy en día. Pero a muchos han... Ahora, por supuesto, han virado, muchos no, con ese concepto han virado. Eso hace que tengamos muchos amigos que son los trabajadores y los pueblos y poderosos enemigos que son los grandes banqueros, las empresas transnacionales petroleras, el sionismo y por supuesto el imperialismo y las potencias colonialistas de Europa, que no es poca cosa. Así como tenemos grandes amigos, tenemos poderosos enemigos y eso le toca vivirlo a la revolución bolivariana. En el próximo segmento volvemos a consultar algunos elementos. Claro que dejamos preguntas para que profundice. Pero tenemos que, si usted sabe que hay una inquietud, hay que preguntar. Ya venimos. Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional, continúa con nosotros en este programa especial de Sin Mentiras, ya en nuestro aniversario, todo el mes de noviembre en aniversario de Sin Mentiras, primer aniversario. Bueno, pero resulta que en el Concierto de Naciones se ratifica la importancia de los intereses individuales de cada país. Es decir, todo el mundo lleva su sardina para la brasa. Una cosa muy, digamos, básica de la interpretación política, pero es así. Y después entendemos que hay que negociar con los imperios. Estados Unidos quiere negociar con Venezuela, Europa quiere negociar con Venezuela, y no nos queda otra que hacer eso. Ahí no entramos en una contradicción histórica, no, es algo práctico, pragmático, porque si Europa necesita energía y tú se la puedes dar, y eso significa mayor bienestar para mi país, yo velo por mis intereses. Ahora, ¿eso significa dar al traste con todo lo que ha sido la historia de relación con ellos? No. ¿Qué dice el diputado? Pero no quería pasar allí sin cerrarte, que tú me dijiste que Bernabé había dicho algo. Sí, cómo no. Con todo respeto con el diputado Bernabé, pero yo creo que es un prócer adeco decadente y muy poco tiene que decir sobre la historia de la socialdemocracia en Venezuela. Cierro con eso. Bueno, que venga, él tiene derecho aquí a venir cuando quiera venir. Ahora, Bernabé. lo otro tiene que ver con la misma crisis que, digamos, las ansias de dominio del imperialismo, sus posiciones hegemónicas llevaron a esta crisis, porque la guerra que se escenifica en Ucrania entre la OTAN y Rusia la empujaron los gringos. Pensaban que le iba a salir la jugada bien y no saben que empujaron al mundo a una crisis planetaria, que no es otra cosa, bueno, que el problema es la energía, que ya todo el mundo decía que ya había pasado los tiempos del petróleo, del gas, que eso ya no se iba, las energías fósiles no se iban a usar más nunca. Y ahora entendemos que todo el mundo anda, como dice, chillando por energía y no es posible, óyeme, no es posible producir, mover esa maquinaria industrial, la propia maquinaria bélica sin los combustibles fósiles. Es más, el campo y la producción de alimentos sin los fertilizantes que vienen del gas, ¿no? Que es la petroquímica, tampoco es posible. Entonces, estamos en una coyuntura bien complicada donde ellos mismos se metieron y lo otro es que el mundo se venía moviendo. De ese mundo unipolar que te mencioné anteriormente, bueno, ese sueño americano duró muy poco tiempo y el mundo ha venido tensando las relaciones hacia un mundo multipolar y hoy aparecen grandes potencias como China, como Rusia, que en los 70 años de la Revolución Rusa jamás pudo ponerse de acuerdo con China y hoy tienen una unidad casi total en todos los ámbitos. Aparte de eso hay potencias intermedias como Irán, como India, como Turquía, y aparecen bloques económicos que van a tener mucho que decir en ese mundo multipolar. Me estoy refiriendo a la ASEAN, me estoy
refiriendo a los BRIC, a la propia OPEC, que ahorita retoma la importancia en la discusión energética. Entonces, el mundo tiene a una recomposición. Hay gente que dice, bueno, no estamos arribando a un mundo multipolar. Bueno, pues ¿cuál fue la última declaración de Blinken, el secretario de Estado? Dijo, sí estamos llegando a un mundo pluripolar, pero lo vamos a liderizar nosotros, o lo queremos liderizar. Claro. Pero ya él está reconociendo que la situación dejó de ser unipolar y no es bipolar. Entonces, va a haber el sustento a la pregunta. En esa coyuntura, esa recomposición. en esa coyuntura, ellos se ven en la necesidad de, bueno, tenemos que resolver el problema energético porque Europa no va a aguantar mucho las condiciones que tienen. Esa crisis se está revirtiendo y va a empezar a vivir los Estados Unidos, porque ellos tienen reservas para muy pocos años. Viviendo, sí. Entonces, como lo están viviendo, ellos dicen, bueno, los países que ellos le habían aplicado el bloqueo, que estamos hablando de Irán, de Venezuela, bueno, aparte que se están robando el petróleo en Libia y en parte de Siria, que está ocupada por los gringos, bueno, no es suficiente que se estén robando ese petróleo y ven la necesidad, sobre todo en esta área geopolítica que está, bueno, no es lo mismo un barco que venga del Medio Oriente, un barco que salga de Venezuela a los Estados Unidos. Claro. Ellos están viendo sus propios intereses. Y en esa coyuntura Venezuela tiene una posición de fortaleza para negociar en función, bueno, de que definitivamente levanten las agresiones unilaterales y coercitivas que han sostenido con nosotros, que son de todo tipo. Mira, son comerciales, son económicas, son diplomáticas, son mediáticas, son económicas. Incluso el hecho de la migración, que aquí no se ha discutido suficientemente, la migración es parte de una política de agresión para desestabilizar el país. O sea que todas esas medidas tienen que ser suspendidas de tal manera que Venezuela pues retome en el concierto de las naciones su posición, que no es otra, que nosotros somos un país de paz y queremos tener relaciones con todos los países del mundo. Lo que no aceptamos es que nos impongan una subordinación como ellos pretenden y han querido, y que lamentablemente para eso se ha prestado mucha gente que ha colaborado con el imperialismo. Pero en esa política. Aquel sustento puro del izquierdista, antiimperialista, eso se quedó atrás. Nosotros, esta revolución es antiimperialista y es socialista. Ese es el fondo de la lucha, porque la contradicción entre el bolivarianismo y el monroísmo tiene ese sustrato, que no te lo digo yo, está documentado por el padre Libertador, tanto en 1817, cuando los gringos sacaron a los venezolanos de Florida, porque no fueron los españoles, fueron los gringos, allí la supuesta neutralidad quedó entredicho, y luego el Libertador logró capturar las goletas Tigris y Libertad en el propio Orinoco, llevándole armas a los españoles. Y está en el Congreso Anfitriónico de Panamá, donde el saboteo, la intriga de los gringos impidió el avance del proceso de independencia que iba sobre Cuba, Puerto Rico y Florida, por supuesto. Entonces, yo acepto incluso que la mejor calificación que nos han dado los gringos es cuando dijeron que somos una amenaza inusual y extraordinaria, porque es un reconocimiento de lo que significó en el pasado las fuerzas que comandó Simón Bolívar y que estuvo en las narices del imperio, y lo que hoy representa política y moralmente la revolución bolivariana es una fuerza que amenaza inusual y extraordinariamente el mundo de opresión, de agresión y de hegemonía que ellos representan. Por supuesto que sí representamos un pensamiento libertario. ¿Y está fortalecida la revolución? Está fortalecida porque está en el corazón de nuestro pueblo. Si está en el corazón del pueblo, ¿por qué no estamos en mejores condiciones? ¿Podría preguntarte alguien? Estamos sometidos a una agresión, bueno, sin precedentes. La fortaleza del pueblo es que hemos resistido, hemos ido saliendo progresivamente del punto donde nos empujaron, y ten la seguridad que esa recuperación que estamos viviendo nos va a llevar a una posición que nos va a permitir avanzar hacia nuevos objetivos de la revolución bolivariana y hacia un posicionamiento del país y de los trabajadores venezolanos y las fuerzas que empujan la revolución en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Saúl Ortega por estar presente en este día. Reitero que vamos a consultarlo nuevamente en el mes aniversario, en todo el mes de noviembre, porque vamos a tener algunos debates de otros temas políticos, ya pudiera ser, porque con él abríamos la senda. Así que, reitero, Centey, estás bienvenido cuando quieras estar en el programa. Esto es Sin Mentiras, agradeciendo a la Alcaldía del Municipio Vargas, donde Suárez resuelve, la Alcaldía del Municipio Pedro Saraza allá en Guárico y la Alcaldía Ambrosio Plaza en Guarenas. Hasta entonces.